Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas en Radio Fitness Revolucionario. A pesar de llevar tantos episodios, siguen saliendo temas nuevos e interesantes. Hoy hablamos, por ejemplo, sobre lo que dicen los estudios respecto a la calidad del sueño de dormir solos respecto a dormir acompañados. Hablamos también de electroestimulación y si realmente es útil para mejorar la ganancia muscular o en qué casos puede ser interesante. Profundizamos después en la llamada conexión mente-músculo, una estrategia que proponían ya los culturistas hace décadas y que hoy veremos que está respaldada por la ciencia. Hablo de la leche deslactosada y por qué tiene carbohidrato, y por último tenemos una consulta sobre estoicismo y guerra. Hablaré sobre cómo los estoicos veían la guerra y algunas reflexiones sobre esta situación que estamos viviendo con la invasión rusa de Ucrania. Antes de pasar las respuestas, os recuerdo que acabamos de publicar nuestro primer libro de recetas titulado Chef Sapiens, que recorre la historia de la humanidad a través de 100 recetas saludables y deliciosas. Haremos un podcast específico del libro, pero de momento podéis ya echarle un vistazo en chefsapiens.com, podéis buscarlo en Amazon, pedirlo en vuestra librería favorita o también en tiendafitnessrevolucionario.com. También aviso de que el 14 y el 15 de mayo realizaremos nuestro curso del método Wim Hof en Barcelona por primera vez. Son 2 eventos de un día, de mañana y tarde, y podéis por tanto apuntaros el sábado 14 o el domingo 15. Combinamos teoría con práctica, hablaremos de técnicas de respiración, nos sumergiremos en agua helada y también hablaremos sobre los beneficios de exponerse a la incomodidad. Para información y reservas podéis ir a fitnessrevolucionario.com/WIM, WIM en minúsculas, fitnessrevolucionario.com/WIM. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, primero que todo agradecerte por todo el valor que aportas y la información que nos das, de verdad que es de mucha utilidad. Acabo de oír tu artículo acerca del sueño y aunque me ha gustado mucho, me surgen 2 preguntas. Primero, decirte que sigo la gran mayoría de las recomendaciones que das y no tengo ninguna dificultad en conciliar el sueño, pero sí que en algunas épocas me despierto mucho en la noche y no se lo atribuyo realmente al estrés o a causas externas porque son en épocas en las que todo ha estado bien, pero no he podido identificar alguna causa por qué me despierto tanto y la calidad de mi sueño se ve afectada. La otra pregunta es que hace poco mi esposa se fue de viaje durante un mes y tuvimos la sensación de que durante esa época dormimos mejor tanto ella como yo por separado. He oído algunas teorías que dicen que dormir juntos no es lo mejor para la calidad del sueño. Entonces quería preguntarte si esto tiene alguna base científica, si sabes algo al respecto, si nos puedes aportar algo de luz acerca de esto. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y espero que mi pregunta sea seleccionada. Un abrazo. Gracias por las preguntas. Sobre la primera, la verdad es que no sabría decirte por qué. O sea, en parte es normal despertarse por la noche y si te vuelves a dormir rápido y no notas que influya después en cómo te sientes por la mañana, pues tampoco le daría más importancia. Quizá algunos días bebes más agua por la tarde-noche y por eso te despiertas porque tienes ganas de ir al baño, o puede que hayas cenado más de la cuenta o tomado más alcohol que también sabemos que tiende a fragmentar el sueño, o quizá tienes simplemente un poco más de estrés, aunque no haya nada especialmente preocupante. Pero como digo, si es en días puntuales y te encuentras en general bien al día siguiente, tampoco me preocuparía. Y sobre la segunda pregunta, respecto a dormir solo o acompañado, tenemos unos cuantos estudios que nos pueden ayudar a dar una respuesta general, pero veremos también que hay particularidades individuales. Como siempre, tiene sentido empezar con una visión evolutiva y sabemos que nuestros ancestros no tenían habitaciones individuales, sino que dormían en grupo, inicialmente en cuevas, después seguramente en chozas o cabañas. Y esto es también lo que vemos en sociedades cazadoras-recolectoras actuales, como los Hadza, donde se han hecho múltiples estudios, o también los Tsimane de Bolivia, etc. Y evolutivamente es lógico pensar que nuestro cerebro va a descansar mejor si sabe que no está solo, y esto lo vemos sobre todo en bebés. Para un bebé, dormir solo es algo tremendamente estresante porque en el entorno salvaje donde evolucionamos era prácticamente una sentencia de muerte y el bebé hace todo lo posible por alertar del peligro para que alguien lo rescate. Evidentemente, cuando somos adultos entendemos intelectualmente que no hay peligro en dormir solos en nuestro seguro mundo moderno, pero nuestro cerebro se sigue sintiendo más protegido si percibe que está acompañado. Dado que actualmente es muy raro dormir en grupo y que las personas que duermen acompañadas lo hacen casi siempre con sus parejas románticas, digamos, pues la mayoría de estudios evalúan esto, ¿no? El efecto de dormir solo versus dormir en pareja.
En un estudio del 2020, por ejemplo, se vio que las personas que se exponían al olor de su pareja dormían un poco mejor. Tampoco mucho, fue una mejora de 9 minutos, pero bueno, todo suma y además esos 9 minutos de media pues se van acumulando. Y lo interesante de este estudio es que usaron entre comillas placebo porque los sujetos dormían solos pero al lado de una camiseta. Y esa camiseta en algunos casos había sido llevada durante horas por su pareja, en algunos casos y en algunos casos no. Y se observó, como dije, que aquellos que durmieron al lado de la camiseta que sí se habían puesto sus parejas descansaron un poco mejor. Otro estudio bien controlado en parejas los sometió a un análisis de sueño en laboratorio durante 2 semanas y unas noches dormían en habitaciones separadas y otras noches juntos, ¿no? Y aunque en este caso no se observaron diferencias en la duración total del sueño, sí se observó menor fragmentación del sueño REM cuando dormían juntos. Cuando dormían en pareja tenían una media de 5 disrupciones respecto a 8 cuando dormían separados. Y la explicación que dan los investigadores es que ese sueño REM se fragmenta más por el estrés psicosocial. Y como decía antes, para nuestro cerebro, dormir solo supone cierto estrés, aumenta la vigilancia y eso puede perjudicar este sueño más profundo. Y después tenemos bastantes estudios observacionales que no son tan precisos porque simplemente preguntan a la gente si duermen solos o acompañados y también su calidad subjetiva de sueño, pero en general vemos que las personas que duermen acompañadas reportan mejor calidad del sueño. Pero como siempre, los estudios nos hablan de medias y siempre vamos a encontrar excepciones. Por ejemplo, si tu pareja ronca o se mueve mucho por la noche, es muy posible que eso perjudique tu propio sueño y de nuevo tenemos estudios que así lo indican. O puede que la cama sea muy pequeña o que una persona necesite mantas más gruesas y eso pues puede generar problemas. En estos casos, una posibilidad sería dormir en la misma habitación pero en camas separadas, ¿no? Porque aprovechas la sensación de seguridad de dormir con alguien, pero tienes más control sobre tu entorno y menos disrupciones por movimientos de la otra persona. O también se ha visto que si las personas tienen cronotipos muy distintos, ¿no? Una es más búho, por ejemplo, y la otra más alondra, eso puede interferir con el sueño de la pareja. Así que, en resumen, en general mejor dormir acompañados, de media, pero como decía, hay también muchas excepciones según la pareja, así que podéis probar y a partir de ahí sacar conclusiones. Hola Marcos, muchas gracias por ese podcast y esa labor informativa que haces. Confío muchísimo en tu criterio, por eso quería preguntarte por la estimulación muscular eléctrica. Quería saber si esta tiene una incidencia positiva en la ganancia muscular. También si puede tener alguna efectividad en la pérdida de peso, o mejor dicho, en la pérdida de grasa. Sobre esta técnica he intentado buscar información algo más concluyente, pero he encontrado estudios que digamos que no se adaptan muy bien a unas condiciones normales. Me refiero a los grupos de estudio. Y las conclusiones tampoco son, digamos que muy fáciles de entender. ¿Qué opinión tienes tú de este sistema, de esta técnica? Porque aquí donde estoy en Alemania y aquí es como que lo promocionan como si fuera la panacea a todos los males, que en 20 minutos de ejercicio puedes hacer como si hubieras hecho 3 horas en el gimnasio. Entonces quería saber cuál es tu opinión al respecto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Pues recibo muchas preguntas sobre la electroestimulación, que es una tecnología que no es nueva, que lleva mucho tiempo usándose en el ámbito de la rehabilitación, como comentaré después, pero que en los últimos años ha dado el salto al mundo del entrenamiento, ¿no? Y se vende, tal como dices, como una forma de ganar más masa muscular o de perder grasa, y aquí hay más marketing que realidad. Empecemos por el funcionamiento de estos dispositivos, que es un tema interesante porque al final, como explico en mi libro Saludablemente, el cerebro se comunica por señales eléctricas, tanto de entrada como de salida. Nuestro cerebro vive aislado del mundo, encerrado en la oscuridad del cráneo y para crear una imagen de la realidad integra las señales eléctricas que le envían los distintos sentidos. Si lo piensas, es realmente fascinante y esto es lo que escribo en Saludablemente. A pesar de lo que crees percibir, ahí fuera solo existe energía y materia. Tus sentidos transforman ciertos elementos del entorno en señales electroquímicas, el único lenguaje que entiende tu cerebro. Tus ojos detectan fotones, tus oídos oscilaciones en la presión del aire y tu olfato compuestos químicos volátiles. Pero las experiencias de ver, oír u oler se producen en el cerebro.
Los colores y olores existen únicamente en tu cabeza. Tu percepción de la realidad es, por tanto, una simple ilusión creada por tu maquinaria mental, una especie de alquimia biológica que integra multitud de señales eléctricas inconexas para crear una rica experiencia. Es decir, el cerebro crea su imagen de la realidad a partir de las señales eléctricas que recibe y después interactúa con esa realidad enviando también señales eléctricas a los músculos para que estos produzcan movimiento. ¿Y qué hacen estos dispositivos de electroestimulación? Pues simular el lenguaje del cerebro y al enviar una señal eléctrica al músculo, este se contrae, porque al músculo le da igual que esa señal venga del cerebro a través de un nervio o directamente de un dispositivo externo. Entonces, pasando ya a la evidencia, ¿puede la electroestimulación potenciar la hipertrofia? Y la respuesta es que depende. En personas en rehabilitación, como decía antes, que están inmovilizadas o con atrofia muscular por alguna enfermedad, sí se ha visto un aumento de masa muscular, una prevención de la atrofia con el uso de la electroestimulación. Y en estos casos es sin duda una tecnología muy interesante. O también hay cierta evidencia de que los aparatos TENS de estimulación nerviosa transcutánea pueden ayudar a aliviar ciertos tipos de dolores musculares. Sin embargo, en personas sanas, en atletas normales, digamos, los estudios no muestran una mayor ganancia muscular con la electroestimulación. O no sé si os acordáis de un aparato que anunciaba Cristiano Ronaldo hace unos años, que era como unas bandas que se ponían en los abdominales, que en teoría trabajaban esa musculatura sin esfuerzo. Pues tenemos un estudio que comparó durante 12 semanas la ganancia muscular y la pérdida de grasa en sujetos que solo entrenaban con ejercicios abdominales respecto a los que, además de hacer esos ejercicios, añadían electroestimulación en el recto abdominal. Y el resultado fue que no hubo diferencias entre los que solo hicieron ejercicio y los que hicieron ejercicio más electroestimulación. Dicho esto, sí tenemos algunos estudios que muestran mejoras de rendimiento, por ejemplo, de fuerza o de potencia en atletas al usar electroestimulación, a pesar de no ganar más masa muscular. Y la explicación que se da es que quizás pueda mejorar la eficiencia muscular al activar más fibras musculares con señales eléctricas externas que las que activaría el cerebro. Pero hay todavía bastante controversia en este punto porque también hay varios estudios que no muestran ganancias de fuerza, así que no está claro si tiene realmente efecto, si solo en algunos casos, si depende de cómo se implemente y en qué grupos musculares, etc. Y por tanto, la conclusión de todo lo anterior es que no es un timo, ¿vale? O sea, hay cierta lógica, hay cierta ciencia detrás, tiene su utilidad, pero mucho más en el campo de la rehabilitación que en el del entrenamiento. Para atletas podría tener algún beneficio en mejora de fuerza, aunque todavía la evidencia no es clara, como decía, pero para el grueso de la población le veo muy poca utilidad. Creo que no va a hacer más que entorpecer el entrenamiento y distraer de lo realmente importante, que es incluir ejercicios compuestos, la sobrecarga progresiva, la tensión mecánica y todos los elementos de los que siempre hablo. Además, es evidente que si estimulamos los músculos con electricidad externa, no vamos a mejorar la capacidad de nuestro cerebro de coordinar esos músculos, no vamos a mejorar nuestros patrones de movimiento y al final estos objetivos son los realmente importantes. Muy buenas, Marcos. Mira, mi consulta era más bien una doble pregunta. Por un lado, quería preguntarte cuál es la importancia de sentir el músculo que entrenamos en una sesión de entrenamiento, el músculo objetivo, porque sí que es verdad que antes se daba bastante importancia a esa variable al sentir el músculo, al quemazón, y ahora me da la sensación de que se ha dejado bastante de lado y parece no importar tanto esa conexión mente-músculo. Y por otro lado, te quería hacer otra pregunta y que la quería conjugar con esta, y es que si se puede progresar en un ejercicio precisamente sintiendo más ese músculo. Por ejemplo, si yo soy capaz de hacer con 20 kilos 10 repeticiones en un press plano con mancuernas sin sentir prácticamente el pecho, sin saber prácticamente que he entrenado, y 6 meses después soy capaz de, con el mismo peso, hacer que el pecho sienta un quemazón espectacular, ¿no sería una forma de sobrecarga progresiva? Bueno, era un poco esa mi duda. Muchas gracias. Gracias por la pregunta o las preguntas. Y empezando por la primera, es un tema interesante que creo que nunca he tocado, esa llamada conexión mente-músculo, y es algo a lo que hace décadas, como dices, los culturistas clásicos daban mucha importancia, ¿no? Y hoy la ciencia les da la razón, o al menos en parte, y explicaré por qué. Primero, por concretar la respuesta, si no sientes un músculo en un ejercicio, es muy probable que no lo estés trabajando.
Esto es común, por ejemplo, en algunos ejercicios de glúteos. He hablado alguna vez de la llamada amnesia glútea y, por ejemplo, muchas personas que empiezan a hacer hip thrust no notan el ejercicio en los glúteos, sino más bien en los isquios, y hay algunas recomendaciones para intentar concentrar el trabajo en los glúteos, ¿no? Desde aumentar el rango de movimiento, hacer una parada más larga arriba, rotar un poco la cadera, cambiar la posición de los pies, hacer algunos ejercicios de activación de glúteos antes del hip thrust, etcétera. Y lo mismo puede ocurrir con otros músculos, ¿no? Y es por tanto importante hacer ciertos ajustes que dependerán obviamente del ejercicio para involucrar más los músculos que efectivamente queremos potenciar. Y completando la respuesta, sí tenemos estudios que indican que concentrarse en la contracción del músculo que queremos trabajar aumenta su nivel de activación de manera inmediata y su hipertrofia a lo largo del tiempo. Y por eso digo que los culturistas tenían razón en esto. Eso no quiere decir que siempre sea bueno intentar lograr esa conexión con el músculo, porque si el objetivo no es hipertrofia, sino rendimiento, los estudios indican que es más efectivo poner el foco fuera y dejar que sea el cuerpo el que busque la forma más adecuada de lograr el objetivo. Por ejemplo, en el press de banca que comentas, foco interno sería pensar en apretar los pectorales y foco externo sería empujar contra el banco. Entonces, dependiendo del objetivo, es mejor un enfoque u otro, ¿vale? Si queremos más contracción muscular y más hipertrofia, pues hay que hacer énfasis en eso, en esa conexión mente-músculo, pero si queremos mejorar el rendimiento o levantar más peso, es mejor usar un foco de atención externo. Y respondiendo a la última parte de tu pregunta, notar más congestión muscular no contaría realmente como sobrecarga progresiva. Si levantas el mismo peso y simplemente lo notas más en ciertos músculos, quiere decir que ahora usas menos otros, lo cual no es necesariamente bueno ni malo, ¿no? Depende del objetivo, como decía antes, pero no sería uno de los factores que consideramos dentro de sobrecarga progresiva, ¿no? Pero si con el mismo peso puedes hacer alguna repetición adicional o hacer el mismo volumen con menos tiempo de descanso o usar un rango de movimiento más amplio, etcétera, estos factores sí representarían sobrecarga progresiva y, como digo, este es el elemento fundamental para seguir progresando con el tiempo. Buenas tardes, Marcos. Pues mira, me gustaría en primer lugar darte las gracias por lo que haces, porque desde que te conozco no escucho otra cosa que sean podcast, la verdad. Y nada, tu manera, digamos, de expresarlo más neutral y de una manera, digamos, como tú ya dices, ¿no? De hay que ver las cosas siempre en un punto medio, un equilibrio, me ha hecho salir un poco de los extremos, Estaba con la dieta cetogénica, la verdad que un poco extremista y desde que te conozco veo la nutrición de otra manera. Y nada, agradecértelo de nuevo. Ahí va mi pregunta. La leche sin lactosa, ¿por qué te pone que tiene en la etiqueta? ¿Por qué te pone que tiene hidratos de carbono, de los cuales azúcares son X, ¿no? Que bueno, que son todos, ¿no? Todos los hidratos de carbono que tiene son azúcares. Pero si es sin lactosa, ¿qué tipo de azúcar tiene? Porque en un podcast tuyo creo recordar que se dice que el azúcar que lleva la leche es por la lactosa. Y nada, la verdad que me confundo un poco el tema. A ver si puedes responder mi pregunta. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, también por tus palabras. Y respecto a la leche sin lactosa, la verdad es que es un poco engañoso porque que no tenga lactosa no quiere decir que no tenga los componentes de la lactosa y por tanto la misma cantidad de carbohidrato. La lactosa es un disacárido que se refiere a que está compuesto por dos monosacáridos que son glucosa y galactosa. Cuando hablamos de monosacáridos nos referimos a que son azúcares todavía más sencillos que la lactosa y que podemos absorber directamente en el intestino delgado. Sin embargo, no podemos absorber directamente la lactosa y por eso producimos una enzima llamada lactasa que rompe la unión, por así decirlo, entre la glucosa y la galactosa, ¿vale? Para que podamos digerir estos monosacáridos. ¿Qué ocurre? Que algunas personas, las que llamamos intolerantes a la lactosa, no producen esta enzima, esta lactasa, o producen muy poca, no pueden, por tanto, dividir la lactosa en sus monosacáridos constituyentes y esa lactosa es después fermentada por las bacterias, ¿vale? Y es lo que produce gases, molestias, etc. ¿Y qué hacen con la leche deslactosada para evitar esto? Pues le añaden la enzima lactasa, ¿vale? Haciendo que esa división de la lactosa en glucosa y galactosa, que ocurre en el intestino de las personas que sí producen lactasa, ocurra antes, ¿vale? Se produzca en la propia leche. Sería, por tanto, como que esa lactosa viene ya predigerida o descompuesta en sus monosacáridos que podemos absorber directamente y, por tanto, no produce los problemas que mencioné antes. Esto explica también por qué la leche deslactosada sabe más dulce, ¿vale? Y es porque en la boca no sentimos el dulzor de la lactosa, pero sí el de la glucosa y la galactosa.
Entonces, resumiendo, la leche sin lactosa o deslactosada tiene una composición nutricional prácticamente idéntica a la leche normal, tiene la misma cantidad de carbohidrato total. La única diferencia es que ese carbohidrato no viene en forma de lactosa, sino directamente de los monosacáridos que la forman, que son glucosa y galactosa. Hola, muy buenas, Marcos. ¿Qué tal? Bueno, nada, como hace todo el mundo, en primer lugar, agradecerte todo lo que haces por nosotros de recopilar información y transmitirla de la mejor forma posible. Mira, yo te quería hacer una pregunta un tanto especial en esta situación que ahora se está viviendo en la zona de Ucrania, y es cómo se tomarían o cómo se tomaban los estoicos en su momento el momento de la guerra y cómo llevarlo lo mejor posible a nivel psicológico, porque nuestro sistema inmune entiendo que siempre está alerta cuando escucha este tipo de noticias. Entonces quería saber pues la visión estoica de la guerra y de estos momentos tan duros para el ser humano, ¿no? Y luego, por otra parte, quería saber, en caso de que, por cualquier motivo, pero estuviésemos sometidos a unos grandes niveles de radiación, ¿cuáles serían tus consejos, tanto a nivel alimentario como a nivel físico, como a nivel social, para intentar, bueno, si puede ser contrarrestar o limitar los efectos negativos de esta radiación sobre nuestro organismo? Muchas gracias y un abrazo. Gracias por la pregunta y, como sabéis, intento en este podcast mantenerme al margen de temas geopolíticos porque tampoco son mi especialidad, pero es evidente que la situación que se está viviendo ahora en Ucrania por la invasión rusa pues nos tiene a todos preocupados. Primero por el terrible sufrimiento que está causando en un sitio muy cercano dentro de la propia Europa y donde hay una potencia nuclear agresora. Una potencia además con un líder difícil de descifrar. No sabemos hasta qué punto es un agente racional o si en algún momento puede apretar el botón rojo si se ve humillado y claramente está perdiendo la guerra, ¿no? Y evidentemente todo esto genera preocupación. Sobre la parte de radiación no voy a responder porque la verdad no tengo ni idea, no es un tema que haya estudiado y espero no tener que hacerlo, así que pasamos a la pregunta sobre estoicismo y guerra. Y por desgracia la guerra ha sido siempre parte de nuestra historia, a menor o mayor escala, y de hecho las guerras eran mucho más frecuentes antes que ahora. No es de extrañar que muchas analogías que usaban los estoicos venían del mundo militar y que el estoicismo fuera una filosofía muy extendida entre los soldados. De hecho, lo sigue siendo a día de hoy. En un evento sobre estoicismo en el que participé hace varios años en Atenas, en la cuna del estoicismo, pues hubo una presentación de un militar americano y explicaba que los entrenamientos de resiliencia mental que hacían en el ejército estaban basados en el estoicismo. Una de las cosas que me atrajo del estoicismo, como comento en el libro Invicto, es que no es una filosofía de contemplación, sino de acción. Y los estoicos sentían una responsabilidad por participar en la sociedad y eso implicaba la política. Mientras que los epicúreos decían que no había que inmiscuirse en política salvo que fuera necesario, los estoicos decían que había que participar en la política salvo que no fuera posible. En concreto, sobre la guerra, los estoicos opinarían que las guerras podrían ser buenas o malas en función de las causas. Si eran guerras causadas por el afán de riqueza o de grandeza, pues serían malas, ¿vale? Porque estas no eran virtudes estoicas, pero si eran guerras para defenderse de un tirano, como en el caso de Ucrania versus Rusia, pues se considerarían buenas o necesarias, ¿vale? Aunque, por supuesto, en la realidad las cosas suelen tener muchos matices. Pero, por ejemplo, Séneca decía que el que ve un crimen y no hace nada por detenerlo es incitador de ese crimen. Un buen ejemplo de esto es Catón el Joven, que unas décadas antes del nacimiento de Séneca se enfrentó a Julio César cuando quiso destruir la República para hacerse con todo el poder de Roma. El propio Marco Aurelio pasó buena parte de sus últimos años en guerra con las tribus germanas que asediaban las fronteras del Imperio Romano y seguramente veía esas guerras como justas y necesarias. Entonces, como vemos, los estoicos no eran ajenos a las guerras y participaron en ellas cuando les tocó, intentando vivir según los valores de sabiduría, coraje, justicia y templanza. Por suerte, es poco probable que la mayoría de nosotros nos veamos directamente involucrados en una guerra, pero debemos estar preparados para ellas, tanto física como mentalmente. De la preparación física he hablado mucho, menciono con frecuencia este concepto de cuerpo funcional no especializado, ¿no? Con capacidades diversas, que sea fuerte pero también ágil, resistente, veloz. En definitiva, un cuerpo preparado para la vida y esto incluye una potencial guerra. Y de cara a la preparación mental, el estoicismo es un gran punto de partida.
No me voy a detener mucho ahora porque hablo de todo esto en el episodio 4 de La Ciudadela Interior, que es una serie de podcasts que profundizan en distintas ideas del estoicismo, y casi todo lo que comento ahí sobre cómo enfrentar la adversidad es aplicable a una guerra o simplemente a un entorno de incertidumbre global como el que estamos viviendo ahora. Un concepto que menciono también ahí es el de amor fati, que se refiere a no solo aceptar el destino, sino a amarlo. No literalmente, por supuesto, creo que nadie ama los problemas y los momentos difíciles, pero para mí es intentar darle la vuelta a los problemas, aplicar la famosa alquimia mental de los estoicos e intentar sacar enseñanzas y aspectos positivos de todo. Hay una cita de Séneca que decía lo siguiente: a veces es necesaria la destrucción para dar espacio a una prosperidad mayor. Muchas cosas han caído para ser reemplazadas por otras mejores. Timágenes, un enemigo de nuestra ciudad, no se alegraba cuando los fuegos arrasaban Roma, porque sabía que mejores edificios reemplazarían los que se habían destruido. Y en este caso, pues estamos viendo cómo Europa está más unida que nunca ante esta adversidad y seguramente la unión salga fortalecida. Seguramente Putin decidió invadir Ucrania porque veía una Europa débil, fragmentada, pero no calculó que la adversidad es el principal unificador. Y paradójicamente es también la adversidad y el deseo de supervivencia lo que da muchas veces sentido a nuestra existencia. Como siempre digo, nuestros genes están mejor adaptados a la escasez que a la abundancia, y los momentos difíciles nos hacen más colaborativos, nos dan un propósito claro y nos demuestran también que somos más fuertes de lo que creemos. En mi libro Salud Salvaje, por ejemplo, escribo esto sobre la guerra. El sociólogo Emil Durkheim fue el primero en identificar una macabra paradoja. Cuando un país europeo entraba en guerra, las tasas de suicidio disminuían. No solo eso, muchos pacientes mentales mejoraban. Un estudio clásico sobre el efecto de las guerras y desastres empezaba así. ¿Por qué los grandes desastres producen mejoras en la salud mental? Y analizaba múltiples ejemplos de la historia donde se repite esta observación. Uno de los casos más estudiados fue el bombardeo nazi de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores ataques aéreos de la historia. Meses de bombardeos diarios casi ininterrumpidos sobre objetivos civiles. El gobierno inglés temía lo peor, colapso social y anarquía. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, mayor cohesión social y un deseo fortalecido de derrotar al enemigo. Las clínicas creadas para tratar a los traumatizados permanecían casi vacías y pronto tuvieron que cerrar. Neuróticos crónicos se curaban milagrosamente y se convertían de nuevo en individuos funcionales, conduciendo ambulancias y ayudando donde podían. Tras los atentados de 11 de septiembre en Nueva York se esperaba una gran crisis de salud mental, pero nunca se produjo. Los suicidios disminuyeron y un estudio lo explicaba de esta manera. Los periodos de amenaza externa producen integración de los grupos y reducen las tasas de suicidio por el aumento de la cohesión social. El trastorno por estrés postraumático, común en muchos soldados, apenas se observa en sociedades donde no se externaliza la defensa en un grupo aislado, el ejército. En las pequeñas tribus donde evolucionamos, todos éramos soldados cuando era necesario. En situaciones de estrés agudo buscamos apoyo en los demás, activamos nuestra respuesta de Tend and Befriend de ayuda y colaboración. El caos y la destrucción son terribles, pero despiertan sentimientos profundamente humanos, solidaridad y altruismo. Estamos biológicamente preparados para los desafíos y los desastres, nos han acompañado toda nuestra historia, pero estamos mal adaptados a estar desconectados, a no sentirnos necesarios. Y volviendo a tu pregunta, es evidente que es mucho mejor lograr esa conexión sin tener que exponernos a este tipo de adversidades, pero al final es algo que no podemos controlar, solo podemos enfrentarlas y hacer lo mejor posible con lo que nos llega. Y con esto cerramos por hoy. Mil gracias como siempre por escuchar. No olvidéis echarle un vistazo a nuestro primer libro de recetas en chefsapiens.com o pedirlo en vuestra librería favorita. Y también os pido el favor de siempre, si os gusta el podcast, si habéis aprendido algo nuevo, y es dejarnos una revisión en iTunes, en Spotify, iVoox o la plataforma que uséis para escuchar el podcast, y también recomendar este episodio en vuestras redes sociales. Mil gracias y nos vemos en el próximo episodio.